uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Palabra interesante en el pasaje. Y respondiendo él, les dijo: oh generación, voy de nuevo, oh generación, palabra que tienes que tener en mente porque será importante para todo nuestro tema. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo al muchacho. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes, diga conmigo, si puedes. Otra palabra que quiero que tengas en mente. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes. De nuevo se repite la palabra, ¿sí qué? Otra vez conmigo, si puedes creer. Al que cree, todo le es posible. Qué lindo el versículo. Marcos 9:23. El 24 sigue diciendo: e inmediatamente el padre del muchacho clamó a gran voz y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Di conmigo, incredulidad. Por segunda vez se repite esta palabra en el pasaje. Tenla en cuenta. Versículo número 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, Jesús, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos? Diga conmigo, no pudieron. ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino ¿con qué? Oración y ¿qué más? Y ayuno. Bien, acompáñame a orar un momentito. Padre, te damos gracias, primero porque tu presencia seguramente hará la diferencia en la reunión. Te suplicamos que tu palabra nos bendiga, nos consuele, nos anime, nos llene de paz, nos dé dirección, que sea lámpara a nuestros pies, para que podamos entender con mayor claridad, que nuestra mente se ordene, los pensamientos se aclaren, las ideas nos ayuden a tomar mejores decisiones para que nos vaya bien, para que pensemos bien, hablemos bien, decidamos bien y nos sintamos bien en la vida. A los que hoy vinieron los pongo en tus manos, suplicando que tu Espíritu Santo hoy tome control de la reunión, de las palabras del predicador, de los corazones de los oyentes. Que tu Espíritu Santo bendiga vidas, ministre cuerpos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ti la gloria, la honra y para ti todo el aplauso de la congregación. Para ti, Señor. Más fuerte el aplauso para el Señor. Un poquito más. Dele con más ganas. Para entender mejor el pasaje de la Biblia y lo que está ocurriendo en este evento increíble y todo lo que sucede, déjeme explicarle paso a paso con una línea de tiempo. Momento a momento lo que está pasando se lo explicaré para que luego entremos a la consistencia del mensaje y entendamos qué es lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy. En primer lugar, hay una reunión. Una multitud de personas se ha juntado. Entre ellos hay escribas,
discípulos del Señor y una multitud que quiere ver los milagros del Señor. El Señor todavía no ha llegado a la reunión. Se levanta una persona en medio de la reunión, un padre. El padre está atormentado, cansado por los problemas que tiene especialmente su hijo. El hijo le acompaña en la reunión. Seguramente la mamá se encuentra, pero en silencio le da espacio al padre para que empiece a hablar. Las palabras del padre quebrantan a cualquiera que vive en familia. ¿Sabe lo que vivir en una familia con problemas destroza el corazón de los padres? El padre empieza a contar la situación. La cuenta con tanto detalle que uno puede entender lo que le está pasando al hijo. El muchacho tiene un grave problema espiritual, número uno. El problema espiritual se ha trasladado al área emocional. El crujir de dientes en primer lugar, los espumarajos y quedarse quieto, tieso o secándose, como dice el versículo en el libro de Marcos, tiene que ver con una influencia en su vida emocional. Luego el trastorno físico no es por demás que no lo tomemos en cuenta. El problema ya se ha generalizado y el muchacho, aún su carácter empieza a violentarse y se enoja. El crujir de dientes tiene que ver también con un problema característico de un carácter descontrolado. Así nos encontramos. El problema no es fácil. Es una situación bien complicada. Los discípulos del Señor intentaron. El papá seguramente lo ha llevado a varios lados, pero todavía no ha encontrado la salida. Así es que los discípulos del Señor lo ven y tratan de ayudarle. Como no pueden, los escribas, hombres que conocen acerca de la Biblia, empiezan a discutir con los discípulos del Señor. Los dos grupos quieren tener la razón, así es que se encaprichan en una discusión que no va a llegar a nada. El papá, el hijo y la madre, me imagino, los han dejado a un lado, arrinconados, porque no se pudo hacer nada, pero el problema sigue latente. La familia tiene el problema, la situación hay que abordarla, algo tiene que hacerse con la familia. El padre no puede seguir con esa carga, el muchacho hay que resolverle la vida, de alguna manera hay que ayudarlos. Nuestros grandes y benditos discípulos todavía siguen discutiendo, no se dan cuenta de la importancia de ayudar a la familia. Así es que así está esa situación. El siguiente momento o evento en nuestra línea de tiempo es que entra el Señor. El Señor acude a la reunión también. Cuando las personas se dan cuenta que entra el Señor a la reunión, se asombran. En el lenguaje original griego dice la escritura que se admiran de que el maestro haya llegado a esa reunión, al punto en que todo el movimiento masa de personas se va hacia la puerta y lo reciben con gran algarabía. Le dan la bienvenida al maestro, Rey de reyes y Señor de señores al lugar. Están esperando que el Señor tome control no solamente de la situación del muchacho, resolverle la vida. Ellos saben que el Señor hace milagros y puede tocar emociones, pensamientos, decisiones y actuaciones del muchacho. Puede cambiarle la vida al muchacho, ellos lo saben, y por eso es que le dan la bienvenida. Pero todavía aquellos siguen enfrascados. Los discípulos del Señor y los escribas siguen en el pleito. ¿Quién tendrá la razón? Mientras tanto, el Señor se pone en el centro del lugar. Ve al muchacho, ve al papá y le pregunta a todos: ¿por qué es que están discutiendo? ¿Qué disputáis entre ustedes? Y el padre de familia, como los discípulos del Señor están enfrascados, él toma la palabra y responde. El padre, con todo detalle, mucha carga, en medio de una tempestad espiritual y emocional, está atormentado el hombre, se le nota en las palabras, toma valentía y le empieza a hablar al Señor y le dice: traje a mi hijo lo puse en las manos de tus discípulos y ellos no pudieron. Palabra importante en nuestro mensaje: no pudieron. Entonces el Señor empieza a escuchar las características del muchacho.
El Padre empieza a explicar en su totalidad. El Señor está preparando una palabra que es inmortal en el Evangelio de Marcos, en su capítulo 9, en su versículo 23. Si hay un versículo importante entre todos los versículos del Evangelio de Marcos, es el capítulo 9 y versículo 23, corona y empodera todo el libro. El Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan tiene mucho que ver con lo que dice el capítulo 9 y versículo 23. Es más, desde el libro de Génesis viene arrastrándose una idea que se concreta especialmente en el capítulo 9 y en el versículo 23. Ahí el Señor declara una palabra increíble, y Él, viendo al padre de familia y sus cargas y los problemas que tiene y las situaciones que está viviendo con su hijo, las situaciones que tal vez tú estás viviendo en tu casa y los problemas que tal vez te atormentan, igual como este padre o como esta mamá que en silencio está dejando que el padre explique, o si tú eres tal vez un jovencito que no sabes ni para dónde agarrar y tu vida está así hecha a pedazos, y hay veces te truenan los dientes porque estás enojado con la vida, y en forma espiritual o sentimental hay veces te sientes tan lleno de ira como este muchacho. Pero el Señor declara una palabra en Marcos 9:23, y Él le dice directamente al papá en la situación que está viviendo, le dice: si puedes creer. Voy de nuevo, frase clave en nuestro estudio: si puedes creer. Al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre de familia responde, toma la palabra de inmediato, y lo que el hombre dice inmediatamente es: Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Detengámonos un momentito aquí en nuestra línea de tiempo. Es importante que nos detengamos por una razón. Aquí el hombre, cuando dice incredulidad, está mostrando una enfermedad espiritual importante que hay que tratarla. Si me lo permites, yo llamaría a los médicos al departamento de enfermería, que trajeran todos sus instrumentos y prepararan la sala de operaciones para empezar a atender al padre de familia, porque tiene un problema espiritual importante. El problema, Marcos le llama en el castellano, nuestro lenguaje que nosotros usamos, incredulidad. Pero Marcos, cuando escribió su evangelio, lo escribió en el lenguaje griego. Cuando él escribió la palabra incredulidad, escribió lo siguiente. La palabra se escribe apistía. Di conmigo apistía. Voy de nuevo, apistía. A ver, quiero que aprendas griego conmigo. Aprendámoslo juntos. Di conmigo apistía. La palabra apistía, que en el castellano fácil se interpreta como incredulidad, la palabra apistía está compuesta de dos ideas importantes y básicas. La primera nace de la palabra a. Diga conmigo a. La segunda idea nace de la palabra pistía. Di conmigo pistía. En el abecedario griego, la palabra a es la primera, más bien dicho, la letra A es la primera letra del abecedario. Si tú la dices verbalmente, la letra A del lenguaje griego, deberías de decir alfa. Di conmigo alfa. Es más, la última letra del abecedario griego es omega. Di conmigo omega. El libro de Apocalipsis, que estudiaremos tú y yo los miércoles, hay un versículo que dice que el Señor es el alfa y la omega. Nos ayuda el discípulo Juan, que escribe el libro de Apocalipsis, a interpretar inmediatamente las dos palabras, porque él dice: Él es el alfa y la omega. ¿El qué?
La palabra alfa significa principio o primero. Diga conmigo, primero. Por eso es que la primera letra del abecedario, la primera idea de nuestro estudio de la palabra en cuestión tiene que ver con la idea primero. Y luego viene pistía. Pistía significa mucha desconfianza. Mucha desconfianza. De nuevo di conmigo pistía. Y di conmigo mucha desconfianza. La enfermedad espiritual que tiene el papá de este muchacho es que lo primero, alfa, lo primero que le pasa por la mente a este hombre es mucha desconfianza, apistía. La incredulidad es una enfermedad mundial que ha creado un problema severo en el corazón de las personas. Se traduce como incredulidad la palabra apistía. Pero la apistía significa que cuando tú oyes algo, especialmente cosas espirituales, porque la palabra incredulidad viene de credo, y el credo es los principios de la vida espiritual. Cuando la persona incrédula oye cosas espirituales, lo primero que le pasa por la mente es mucha desconfianza. ¿Mucha qué? Otra vez de nuevo, ¿mucha qué? Mucha desconfianza. Pero para nuestra línea de tiempo quisiera retroceder unos pasajes a la Escritura, porque no es primera vez que en el pasaje que hemos leído se escribe la palabra incredulidad. También arribita en los pasajes un poquito más arriba de este que estoy hablando, el Señor, después de escuchar a las personas, Él declara lo siguiente: oh generación, voy de nuevo, generación incrédula. Muy bien. El Señor está tratando a profundidad con el problema que está deteniendo el milagro. El Señor está tratando a profundidad con el problema de cultura mental, pensamiento, decisiones, ideas y palabras de las personas. La generación entera se ha enfermado. Hay un contagio general en el ambiente de esa generación de no creer, de que lo primero que te pasa por la mente es mucha desconfianza. No creo. Y especialmente cuando se hablan de cosas espirituales, esas cosas chocan con aquel que tiene incredulidad o la enfermedad contagiosa que le denominaré apistía. Di conmigo apistía. La apistía es primero en la mente, te lleva a tener mucha desconfianza. Pero el problema fue un problema contagioso. Se empezó a contagiar. Cuando empecé a estudiar el asuntito, me recordé del coronavirus. ¿Alguien ha escuchado el coronavirus? No. Pues la mayoría. La mayoría sabe que el coronavirus es una enfermedad que empezó en la China hace unos cuantos días. Y sucedió por esto. Una persona se sentó a comer un animal venenoso, todavía no se define cuál, pero empezó a comer un animal venenoso, contagioso. Después de comer se empezó a sentir mal y algunas personas alrededor se acercaron a él y se contagiaron. Hoy la Organización Mundial de la Salud ha informado que 12,000 personas están teniendo los efectos de esta enfermedad contagiosa. De los 12,000, 2,000 están en una situación grave, 260 han muerto. La transmisión ha sido simplemente de tú a tú por alguien que se envenenó por algo que no debe de haber tocado, ni visto, ni oído. ¿Sabes una cosa? ¿Por qué te lo cuento? Porque siento que la apistía, primero, se te pasa por la mente tener mucha desconfianza, se te contagió. Y mucha gente, por juntarse, escuchar, hablar, pensar o leer, porque esto es un asunto global.
mundial. Entras al internet, a las redes increíblemente sociales, y ahí hay un ambiente de incredulidad. Cuando entras, aunque no quieras, eres contagiado. Y esta enfermedad espiritual ha afectado no solamente a la gente de afuera, sino a la gente de casa. Cuando la gente de la iglesia empieza a escuchar un mensaje acerca de cree todo es, si puedes creer, el que cree todo le es. Algunos, muchos contagiados, lo primero que pasa por la mente es mucha desconfianza. Así es que el Señor, médico de médicos, prepara su sala de operaciones, abre toda la instrumentación general, prepara sus medicamentos, porque Él sabe lo que necesita el incrédulo, el que tiene la apistía ya generalizada y ha agravado su situación emocional, mental, verbal, decisiva, de actuaciones de vida, y Él lo que está haciendo es una operación a nivel masa. Está tomando a todos, a los escribas, a los discípulos de Él, a la multitud, al Padre, a la Madre, al Hijo, y empieza a tratar con el tema de la incredulidad. ¿Cómo se resuelve el asunto de la apistía? ¿Cómo hace una persona para resolver la situación? Bien, voy a entrar en la segunda parte de este mensaje, más corta por supuesto, lo que el Señor hace para sanar el corazón de alguien que está incrédulo, que piensa primero mucha desconfianza y detiene el milagro del Señor. Pero antes quiero pedirte un aplauso al Señor. Dáselo. Más fuerte el aplauso al Señor. Un poquito más. Tenemos que irnos corriendito, de nuevo al pasaje más importante del Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 9, versículo 23 dice: si puedes creer. Di conmigo, si puedes creer. De nuevo, di conmigo, si puedes creer. Dile a tu vecino, si puedes creer. Muy bien, hay cosas importantes que quiero que notes en ese pasaje en particular, especialmente esa frase. Nunca había encontrado esta palabra en los estudios que algunas veces he hecho de lenguaje griego. Allí hay dos palabras que se unen muy importantes: la palabra puedes y la palabra creer. Di conmigo, puedes y creer. Muy bien. La palabra puedes es muy significativa dentro de todo el orden de ideas de nuestra línea de tiempo y del milagro que está a punto de suceder en el muchacho. La palabra puedes viene de una palabra griega muy importante, pero poco usual. No la encuentras muchas veces en la Biblia. Muy pocas veces, especialmente en este pasaje. Aquí sí la encuentras. La palabra griega es dunamai. Di conmigo, dunamai. Muy bien. Dunamai viene de una familia de palabras. Se reúne entre hermanas, madres y primas de palabras en el castellano y en el griego. La palabra dunamai tiene como hermana la palabra dunamis. También tiene parentesco muy cercano con la palabra dinamita. La palabra dinamita es una palabra griega que rápido algunas lenguas como el castellano la adoptaron. Aunque en la Biblia no se menciona la palabra dinamita como tal, hay hermanas de la familia de palabras que están allí en la Biblia. Una de ellas es dunamai. Di conmigo, dunamai. Dunamai significa sí, dunamai, sí puedes. Dunamai tiene una hermanita, es dunamis. Me encanta la palabra dunamis.
La palabra dunamis fue mencionada en el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y versículo número 8. Uno de los versículos más importantes de la fe cristiana es el capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos, que dice lo siguiente: pero recibiréis dunamis. Voy de nuevo. Aquí la hermana de dunamai se menciona en el libro de los Hechos y dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Muy bien. Así es que dunamai tiene relación con dunamis en el libro de los Hechos capítulo 1 versículo 8. La relación es importante. Dunamai significa empoderarse. Voy de nuevo. La palabra dunamai significa empoderarse.